Buenas noches. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Para mí es un privilegio, ¿verdad? O para nosotras, amén. Es un privilegio poder estar en este hermoso ministerio Lumbrera a mi camino. Amén. Liderizado por mi hermana Tatiana y mi persona. Así que estamos muy contentas, ¿verdad, Tatiana? Contenta de verdad de poder, ¿verdad? Seguir con el libro de Romanos, que ha estado súper bueno. Amén. Y yo sé que el capítulo 5 también va a estar mucho mejor. Cada día va a ser de mejor en mejor. Amén. Así que nos gozamos y realmente les invito a que puedan estar con nosotros conectados, tomarse un café, un té, como usted quiera, y vamos a estudiar juntos, estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, de la palabra. Entonces es importante que nosotros podamos aprender, conocer la palabra de Dios, ya que estamos en los últimos tiempos. Y una de las cosas, Tatiana, de las cosas que el Señor estaba hablando, ¿verdad? A los discípulos, ¿verdad? De la venida, los discípulos preguntaban cuándo sería su venida. Y el Señor le habló unos ciertos puntos, y uno de los puntos era la apostasía, era la falsedad. Entonces, tenemos que estudiar, ¿verdad? La palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios y examinar también la palabra del Señor. Entonces, Tatiana, de verdad que nos gozamos realmente de poder, ¿verdad?, estudiar ese libro de Romanos, que ya vamos para el capítulo 5, y que yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad, Tatiana? Amén, nos gozamos juntamente con ustedes. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder compartir con ustedes el poderoso mensaje de la palabra del Señor, esta vez en forma de enseñanza. Estamos en este libro de Romanos, como decía mi hermana, un libro de mucha bendición. Cada capítulo ha sido de mucha edificación para nuestras vidas, y yo sé que el capítulo 5 no se va a quedar atrás. Así que bendecimos sus vidas, les invitamos a que pues nos sigan en esta transmisión, que compartan esta transmisión, esta enseñanza de la palabra del Señor, y vamos a estar dando inicio con un tiempo de oración delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Así que vamos a estar orando. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, te damos honra, Señor, sabiendo que tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Padre, pedimos tu cobertura, pedimos, Señor, tu protección, pedimos, Dios mío, tu presencia en este tiempo que vamos a estar dando tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, cubre a mí, a mi hermana con tu sangre, Señor, cubra a mis familiares, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, y a los familiares de las hermanas, y a las hermanas que van a estar viendo también esta transmisión. Padre, le bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú cumplas, Señor, ese propósito en cada una de ellas. Dios mío, en el nombre de Jesús, toma control del wifi, toma control del internet, toma control de la electricidad. Todo te lo ponemos en tus manos, y que tu palabra, Señor, sea llevada a diferentes partes del mundo, compartida, Señor, a diferentes partes del mundo, Padre de la gloria, y que muchos, por medio de esta palabra, sean edificados, sanados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean bendecidos, Señor, en tu nombre. Te lo ponemos en tus manos, te damos gracias de antemano por este capítulo 5, que yo sé, Señor, que va a ser de gran bendición y edificación para todos. Bueno, Tatiana, ahora vamos con el capítulo 5, ¿verdad? El capítulo 5 del libro a los Romanos, o de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Amén. Vamos a estar en ese capítulo 5. Le animo a que usted, si no tiene su Biblia a mano, vaya y busque su Biblia donde usted la tenga. Traiga un cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una pluma, como le digan en su país, y arrancamos en este estudio del libro de Romanos, que es una bendición. Y, amados hermanos, estamos estudiando
este libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, porque, amados hermanos, muchas veces hay más predicación, enseñanzas del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y mire, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Claro que sí, toda la Escritura, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en el nuevo pacto y muchas veces la mayoría de las predicaciones se concentran en el Antiguo Testamento. Y entonces tenemos que nosotros conocer este nuevo pacto, que es mejor aún que el primer pacto, y que todo lo que Dios nos da, nos está regalando, nos está dando por su gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces vamos al capítulo 5 del libro de Romanos, y le voy a pedir a mi hermana Mirna que lea del versículo 1 al 11. Resultado de la justificación. Justificado fue, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida, o por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tremendo, Tatiana, lo que hace. Tremenda la palabra del Señor, tremendo lo que Dios nos enseña a través de su palabra poderosa. Y mire, el capítulo 5, después que el apóstol Pablo, ¿verdad?, da una enseñanza, una comparación, y nos habla acerca del padre común que tenemos con los judíos, que es Abraham. Abraham es el padre de la fe, padre de los judíos, ¿verdad?, también, que son de la fe, y padre de los gentiles que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador por fe. Entonces, en el capítulo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, justificado pues, uno de mis versículos favoritos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa, Mirna, que Dios nos ve como personas justas. Dios nos ve como personas justas no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia capacidad, no porque nosotros nos los hemos ganado con nuestro comportamiento, sino que somos justificados por medio de Cristo. ¿Qué significa justificado? Que Dios nos ve como si nosotros cumpliésemos la ley. ¡Qué tremendo! ¿Quién puede cumplir la ley de Dios? ¿Quién puede cumplir la ley santa, pura y espiritual? Porque la ley es espiritual, de tal manera que nadie puede cumplirla. El único que pudo cumplir la cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a través de Cristo, Mirna, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos declara justos. Dios nos declara como cumplidores de la ley. En Cristo nosotros cumplimos la ley. Y Dios dice, estas personas son declaradas justas por medio de Cristo. Cuando Dios nos ve a Cristo en nosotros, aquel que cumplió la ley, y por tal motivo nosotros entonces somos
justificados delante del Señor. Entonces dice, somos justificados, pero somos justificados por fe. Y este es un tema recurrente en este libro, nos habla de la fe. En el capítulo anterior hablaba sobre la fe de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De tal manera que si nosotros también le creemos a Dios, creemos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, también nos es contado a nosotros por justicia y somos justificados delante del Señor. Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que entre Dios y nosotros ahora hay reconciliación, porque recuerde que el hombre peca contra Dios, el hombre se separa de Dios, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Ahora por medio de Cristo tenemos paz. Dios hace la paz con el ser humano. Dios toma la iniciativa de reconciliarse con el ser humano por medio del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Tenemos paz para con Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Tremendo. ¿Cómo se siente usted en saber que entre usted y Dios, por medio de Cristo, ahora hay paz? Ya no hay separación. Eso que nos separaba de Dios ha sido quitado. Y ahora entre Dios y el hombre puede haber reconciliación. Dios se reconcilia con el hombre por medio de Cristo. Solamente le falta al hombre reconciliarse con Dios también por medio de Cristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Por medio de Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia. ¿Qué gracia? A esta reconciliación con Dios, a esta relación con Dios. Recuerden que habíamos hablado anteriormente que el sumo sacerdote nada más se podía entrar al lugar santísimo una sola vez una sola vez al año, una sola vez al año podía entrar y solamente él podía hacerlo y hacer los ritos correspondientes. Sin embargo, ahora por medio de Cristo, por medio de Él, tenemos acceso a esta gracia que Dios nos otorga de poder entrar en su presencia, de poder estar en amistad con Dios, de poder estar en reconciliación con Dios, por quien tenemos también entrada por la fe. Todo es por fe, todo es por medio de la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. A esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos mantenernos firmes en esta gracia que Dios nos ha otorgado. Debemos mantenernos firmes en esta gracia que Dios nos ha regalado por medio de Cristo y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, esperamos, no somos seres sin esperanza, no somos seres humanos que estamos como aquellos que están sin esperanza en este mundo, sino que nosotros, amados hermanos, tenemos esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en que un día, amados hermanos, estaremos en la presencia de nuestro Dios, en que un día estaremos en la presencia de Dios y gozaremos, amados hermanos, de esa presencia maravillosa y estaremos siempre con el Señor. Mire lo que dice esta versión. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Por medio de Cristo tenemos acceso. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Otra versión dice, nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Esto es tremendo, amados hermanos, porque un día nos
veremos cara a cara con el Señor. Un día estaremos en su gloria, un día estaremos sin ningún tipo de obstáculos ni de tapujos en la presencia del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que un día nosotros podamos ver al Señor, amados hermanos, cara a cara, como la palabra de Dios nos lo dice, como la palabra de Dios nos enseña. Esta versión dice, y estamos felices con la esperanza de compartir en la gloria de Dios, de gozar de esa gloria de Dios, de gozar de esa presencia de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice el apóstol Pablo que él se gloria en las tribulaciones. Vamos a ver, aquí lo vemos claramente, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Y no solo esto, sino también que nosotros, sino también en nuestros sufrimientos, nos gozamos en nuestros sufrimientos. No que nos gusta sufrir, pero dice el apóstol Pablo que se gloria de las tribulaciones y de los sufrimientos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia, o sea, produce perseverancia, produce constancia. O sea, Dios pues permite el sufrimiento para que nuestra constancia y nuestra perseverancia afloren, para que nosotros podamos demostrar que somos perseverantes, amados hermanos, que somos constantes en la presencia de nuestro Dios. Así que, Mirna, no debemos, ¿verdad?, tomar como excusa muchas veces las tribulaciones, los problemas, las situaciones que se presentan muchas veces en nuestras vidas para apartarnos de Él, apartarnos de Dios. Hay mucha gente que cuando está pasando por un momento difícil, hay mucha gente que cuando está pasando por situaciones duras, en vez de perseverar, en vez de permanecer, en vez de desarrollar paciencia, lo que hace es alejarse de Dios. Lo que hacen es apartarse de Dios, y Dios simplemente está permitiendo la tribulación, el sufrimiento, para que nosotros pues podamos manifestar paciencia y perseverancia. Como decía este versículo de Tatiana, nosotros podemos buscar esta breve tribulación momentánea. Esta breve tribulación momentánea produce en nosotros el eterno peso de gloria. O sea, lo que nos está dando a entender que a pesar que usted puede estar pasando por una prueba, a pesar de que usted puede estar pasando por una situación, usted tiene que saber que usted es más que vencedor por medio de aquel que te amó. Entonces, esta palabra, Tatiana, es poderosa de que somos justificados por medio de Cristo, porque antes nosotros estábamos condenados en nuestro delito y en pecado estábamos nosotros. No teníamos entrada, ni mucho menos podíamos tener una relación con el Padre, pero Jesucristo, al morir en la cruz, nos justificó, nos hizo justo, y esa justificación nos trajo beneficio, ¿verdad? Que es lo que está diciendo Pablo, los beneficios de la justificación por la fe, el amor inmenso de Dios, demostrando, ¿verdad?, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por medio de Cristo, usted y yo tenemos paz, porque usted y yo estamos condenados, como dije, en nuestro pecado en nuestro pecado y en nuestros delitos, pero cuando vino Cristo, pagó el precio en la cruz del Calvario, Él trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es allí donde nosotros, ¿verdad?, podemos decir que tenemos paz. Amén. Somos declarados justos delante de Dios y no por nuestras obras. Así que uno de los beneficios, Tatiana, es la paz. Yo creo que uno de los beneficios es la paz que el Señor nos puede dar, a pesar
de las situaciones que están pasando en el mundo, Tatiana, entero, que le puede quitar la paz a muchas personas. A nosotros como cristianos no, Tatiana. Amén. Porque tenemos paz en Cristo. Jesús nos da esa paz. A pesar de las situaciones, de las pandemias, de los rumores de guerra, de los terremotos que están ocurriendo, ¿verdad? Que son señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber que nosotros como cristianos tenemos paz. Amén. Y el versículo que decías era 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria, no mirando las cosas, o no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que esto es tremendo lo que Dios nos está hablando. Así mismo tenemos esa paz interna que es producto de la paz con Dios, porque tenemos que decir que no, el ser humano no puede tener paz interna, no puede tener paz con sus semejantes sin tener una verdadera paz con Dios. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que somos reconciliados con el Señor. Él restaura esa paz primero con Él, de tal manera de que nosotros después pues podamos manifestar esa paz entonces con los demás. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que él se gloría en la tribulación, él se gloría en la tribulación. ¿Qué significa eso? Que él se gloría en la tribulación. Ese es el versículo 3, yo le animo a que usted pues lo busque. Significa que él se siente pues, dice, y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, nos gloriamos en el sufrimiento, dicen algunas versiones, otras dicen nos alegramos de tener que sufrir. ¿Quién hoy día nos podemos alegrar? ¿Quién nosotros nos alegramos cuando estamos sufriendo? Pero solamente por medio del Espíritu Santo de Dios podemos sentir ese gozo y podemos gloriarnos de esas tribulaciones, sabiendo que Dios la está permitiendo para que nosotros pues mantengamos o hagamos o manifestemos la perseverancia, la paciencia, que es tan importante. Y dice que las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. O sea, la paciencia produce que seamos aprobados, porque cuando permanecemos en medio de la tribulación, cuando permanecemos en medio del sufrimiento, cuando prevalecemos o permanecemos en medio de la prueba y manifestamos esa paciencia, entonces somos aprobados. Y dice que esa prueba entonces produce esperanza, la esperanza de que un día vamos a estar en la presencia del Señor, en la misma gloria de Dios. Yo creo que mucha gente, mucho pueblo de Dios se está desanimando, se está desalentando porque ha quitado la mirada, como decía segunda de Corintios que leímos ahora, de Dios, de las cosas que no se ven, y la están poniendo en las cosas que se ven. Entonces, nosotros, el Señor nos manda a poner la mirada en las cosas, mirada que no se ven, de tal manera de que nosotros tengamos esperanza de que, aunque estemos pasando por situaciones difíciles aquí en la tierra, un día todo esto acabará. Un día esto no será para siempre. ¿Sabes? La tribulación, el sufrimiento que puedas estar pasando, amado hermano, hermana, en Cristo, amigo que me escucha, no será para siempre. No será para siempre. Esa esperanza no nos avergüenza. No nos avergüenza porque sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podemos entonces gozarnos en medio de la prueba?
¿Cómo podemos permanecer a pesar de las situaciones difíciles y ser aprobados por Dios? Es por medio de esa esperanza que Él nos da y por medio de ese amor que Dios derrama por Él en nuestros corazones. Amados hermanos, si amamos a Dios tenemos que permanecer. Yo pienso, Tatiana, que si hay alguien, ¿verdad?, que está pasando por un problema, un proceso, una prueba, ¿verdad?, que se aferre a Dios. Que se aferre a Dios porque Él es el único que te puede ayudar. Quizás te falló tu esposo, tu esposa, tus hijos, o un mentor, un pastor. Pero déjame decirte que Jesús está allí y que Él nunca te ha dejado. No es el tiempo de debilitarte, no es el tiempo de bajar la guardia en la oración, no es el tiempo de decir, ¿sabes qué? Me voy a plantar, no voy a caminar, me voy a quedar, me voy a estancar. No, es el tiempo, ¿verdad?, de pararte firme, es el tiempo de decir, Señor, nada me va a separar de tu amor, nada me va a poder separar de lo que tú me has dado, de la promesa que hay en mi corazón. Yo sé que tarde o que temprano, yo sé que tú me vas a responder. Quizás estás pasando por una situación de enfermedad, por una situación de que todavía Dios no te sana, todavía tu esposo no vuelve a casa, o tú estás pasando por un problema financiero. Pero la prueba, esa prueba produce en ti, produce mira, lo que el Señor quiere es formar tu carácter, porque produce fruto. Es que esa prueba va a producir algo. Es como una planta, Tatiana, que tú la pones allí, ya sea de mango o lo que sea, tú estás esperando que ella produzca, que ella dé fruto. Entonces el Señor está esperando que tú des fruto. Y ese fruto es esa fe y esperanza que tú debes de brotar en ti. Entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, en esta noche. No sé si hay alguien que está allí. Quiero saludar a la pastora, ¿verdad?, Yesenia Guinness, que nos está viendo. Pero yo creo que una de las cosas que el Señor quiere es que la iglesia sea fortalecida en su fe, y el Señor quiere formar el carácter de muchos hermanos. Entonces hay una formación, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar por el fuego, por decir así, Tatiana, vamos a ser probados, pero es para nuestro bien, ¿sí? Y es cuando más nosotros tenemos que afirmarnos, más cuando, como tú dijiste, más amar más al Señor, y es cuando más debemos servirle. Y esta esperanza no nos defrauda, no nos falla. Dios no nos falla. En medio de las situaciones difíciles, en medio de la prueba, esta esperanza que nosotros tenemos en Él no nos falla, no nos defrauda, no nos avergüenza, no nos desilusiona. ¿Sabe por qué? Porque Dios no falla, porque Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Él dijo y Él lo hará. Él es el que nos sostiene. Por eso decía Pablo, mira, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta esperanza que yo tengo puesta en Dios, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Y mira, estamos en los últimos tiempos y el enemigo está fraguando muchas cosas que va a querer hacer que muchos cristianos se sientan desilusionados de la esperanza, defraudados, o se sientan desesperanzados o avergonzados. Pero ¿sabes qué? Esta esperanza no nos avergüenza. Muchos quieren avergonzar a los cristianos, muchos quieren avergonzar a los hijos de Dios, haciéndolos pasar como locos, como fraudulentos, como que no sabemos en dónde o en qué tiempo estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Los locos son los que no conocen al Señor, los que no ponen su fe y su esperanza en Cristo. Amén. Amados hermanos. Así que Pablo dice, esta esperanza a mí no me avergüenza, esta esperanza a mí no me defrauda. Un día se manifestará la gloria de los hijos de Dios. Un día manifestaremos esa gloria, tenemos esa esperanza, amados hermanos, que estaremos en la presencia del Señor, que estaremos
gozando con Él, que todo lo malo terminará, que todo sufrimiento terminará, amados hermanos, por el amor, dice, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Solo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es lo que nos sostiene, para nosotros mantenernos firmes, para nosotros pasar toda tribulación, toda situación, todo problema. Ese amor de Dios es el que nos ayuda a permanecer. No nos vamos del Señor, no nos apartamos porque amamos a Dios. A pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las circunstancias difíciles, amamos a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo, murió por los impíos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, cuando no conocíamos al Señor, cuando éramos enemigos de Él, Cristo vino a morir por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por un bueno. Puede ser que alguien en esta tierra muera por alguna persona que considere buena o que considere justa. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Mire el amor de Dios por nosotros, Mirna, que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos, aún así Cristo vino a morir por nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, quizás alguno pueda morir por alguien que considere bueno, justo, amable. Pero ¿quién moriría por alguien malo y perverso? Cristo. Él vino a morir por nosotros. Él murió por los malos, Él murió por los impíos, Él murió por sus enemigos, Él murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, apartados y alejados de Él. Aún así Cristo vino a morir por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y mire, aquí hay algo tan tremendo, amados hermanos. Porque hay cristianos que dicen e insisten en que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Gloria a Dios, si eso es lo que usted piensa. Pero la Biblia dice que si siendo nosotros malos, si siendo nosotros enemigos de Dios, si nosotros estando de espalda a Dios, Cristo vino a morir por nosotros. Él dice, pues entonces, ¿cuánto más, estando ya usted y yo justificados por medio de la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira? Seremos salvos del castigo por el pecado. Mire, la Biblia dice que este mundo está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. El pecado produce ira de parte de Dios, porque Dios es un Dios santo. Él no se lleva con el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, este mundo está bajo ira. Sin embargo, la Biblia dice que un día vendrán los juicios de Dios. Esa ira de Dios será derramada sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces dice que el Señor, cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos justificados por medio de la preciosa sangre de Cristo, no seremos salvos de su ira? ¿Cuánto más ahora que ahora somos justificados y Él nos ve como justos? Él no nos salvará de su ira, amados hermanos. Eso es tremendo. Él viene por nosotros. Yo tengo que decirte que Cristo viene.
pero primero viene por su iglesia. Él viene a salvar a su iglesia de la ira que se avecina. Viene una ira. Mira, déjeme decirles, así, a ti te dijeron que el libro del Apocalipsis ya se cumplió, que todo lo que está allí ya pasó, pues te mintieron. No es así, amados hermanos. Todavía no hemos visto lo que la palabra de Dios habla en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia, no yo, que cuando comiencen los juicios serán días como nunca antes han habido en la tierra y nunca después. Habrán días como esos, amados hermanos. Días de ira, día de la angustia de Jacob, día de la gran tribulación, día de retribución, día de castigo. Y el castigo y la retribución, amados hermanos, y la ira no es para la iglesia. El Señor, por cuanto nos ha declarado justos por medio de la sangre de Cristo, nos va a hacer salvos de la ira venidera. Si cuando, vuelvo y repito, porque yo quiero que esto se le grabe, si cuando estamos alejados, estábamos en nuestros pecados, estábamos en desobediencia, estábamos mal, Cristo vino a morir por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más? Ahora que somos justificados, Dios no nos va a salvar de esa ira que viene sobre la tierra. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de esa ira por su vida. Y es tremendo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque, amados hermanos, entre creerle a alguien fuera de la palabra de Dios y la palabra de Dios, yo le creo a la palabra. Yo creo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Él me dice que yo voy a ser salvo, que seremos salvos de esa ira. Si cuando fuimos enemigos, siendo enemigos de Dios, no queriendo saber nada de Dios, el ser humano apartado de Dios, en sus delitos, en sus placeres, en sus pecados, fuimos reconciliados por misericordia de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, del mundo, del enemigo, de Satanás, y salvos de la ira. Y no solo esto sigue hablando la palabra de Dios, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Pablo deja claro que la reconciliación entre Dios y los hombres viene exclusivamente por medio de Cristo, del cual nosotros no podemos gloriar, jactar, de decir, mira, yo estoy reconciliada con Dios. Mi hermana, usted que me está escuchando, está reconciliado con Dios y está en Cristo. Pablo decía, yo me glorío de decirles a ustedes que yo estoy reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que esto es tremendo, amados hermanos. Esto es tremendo, Tatiana, porque tú lo estás diciendo, es por medio de Cristo que nosotros podemos recibir esa reconciliación, o sea que la reconciliación entre Dios y los hombres por Él, y no es por ninguna imagen, no es por ninguna imagen, la imagen no te puede salvar. Cristo es el único que te puede salvar, es Él, es el camino, es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Es que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y cuando vino Cristo, trajo esa justificación, ¿verdad?, justo con el Padre, y nos hizo a nosotros, ¿verdad?, coherederos también junto con Cristo, lo hicimos, hijo adoptado por Dios, y entonces tenemos esa entrada que antes nosotros no teníamos. Entonces nosotros, ¿verdad?, por medio de su amor, ¿verdad?, tenemos ese mérito que nos ha dado, que es su gracia. Amén. Y por medio de Él, ¿verdad?, aunque estábamos separados de Dios,
Ahora somos justificados por la sangre de Cristo y somos reconciliados con Dios. Entonces, la reconciliación significa que anteriormente estaba rota, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? Él derribó esa barrera que había o que existía entre Dios y la humanidad, y ya no vivimos ya nosotros lejos de Dios, Tatiana, sino que ahora podemos disfrutar de una verdadera intimidad con nuestro Padre Celestial. O sea, eso es tremendo. Es tremendo como Dios, tremendo lo que Dios ha hecho. Y mire cómo dice esta versión. A la verdad, en el versículo 6, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Éramos incapaces, amados hermanos. Éramos incapaces de obtener la salvación. El ser humano todavía no entiende que no tiene la capacidad en sí mismo de ser salvo. Éramos incapaces. Entonces Jesús, en el tiempo señalado, Cristo, Jesús vino a morir por nosotros, por los impíos. Eso es tremendo. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. Tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, quizás. Pero si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ya gracias a Cristo hemos sido reconciliados. Por eso estamos leyendo el libro de Romanos y pedimos al Señor que nos conceda también leer el resto de los libros del Nuevo Testamento. Si Cristo no ha venido. Si Cristo no ha venido todavía, amados hermanos, porque lo que Dios ha concedido a la iglesia, eso hay que hablarlo, porque a veces se habla más, Mirna, de lo que supuestamente el diablo está haciendo, de lo que el diablo está hablando, de lo que el Satanás dice. Tenemos que hablar la palabra del Señor. Mira lo que dice. Usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Usted sabía eso? Tenemos reconciliación con Dios. Y Pablo decía, nos regocijamos en Dios porque el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido esa reconciliación. Entonces es maravilloso saber que hemos sido reconciliados, que ya no somos enemigos de Dios, Mirna, que ahora nosotros, Dios nos considera sus amigos, somos sus hijos, somos sus amados, somos la niña de los ojos de Dios, le pertenecemos a Dios, ahora somos propiedad privada de Dios porque fuimos reconciliados. Ya no estamos de pelea con Dios, ya no estamos en enemistad con Dios, ya no somos enemigos de Dios, ya Dios no te considera a ti, no me considera a mí como es su enemigo. Vamos a leer el versículo 12 al 21, Mirna. Quiero saludar, ¿verdad?, la hermana Marcela Ramírez, un abrazo. Amén. A la distancia. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con el libro de Romanos 5. Amén. Vamos capítulo 5, amén. Con el capítulo 5 vamos ahora por el versículo 12 hasta el 21. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causar de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, ¿verdad?, en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, se abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Quiero saludar. Amén. Amén a la hermana Blanqui. Amén. Dios bendiga, hermana Blanqui. Que está allí con nosotros y ha compartido también esta enseñanza. Gracias por compartir, amada Gracias, hermana. hermana Blanqui. Amén. Estamos en el capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, sabemos, nosotros conocemos la historia de Adán y Eva, amados hermanos, cómo Satanás engañó a Eva, pero la Biblia dice que Adán no fue engañado. Entonces, dice la palabra del Señor claramente que el pecado entró en el mundo por causa de un hombre. ¿De quién? Adán. En estos versículos, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hace una comparación entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, porque la causa de que la muerte exista es por el pecado. La razón por la cual el ser humano muere física y espiritualmente hablando es por causa del pecado. Recuerde que el pecado causó muerte espiritual y esa muerte espiritual eventualmente causa muerte física. Fue por causa del pecado. Así la muerte entonces pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quizás alguien pueda decir, pero ¿por qué a mí se me inculpa de lo que hizo Adán? No es que se te inculpe, sino que al caer Adán, su naturaleza humana también cayó y por consiguiente su descendencia iba a heredar esa condición caída, esa condición de muerte espiritual, separados de Dios. Además, el ser humano ha seguido pecando, quizás no a la misma manera de la transgresión de Adán, pero sigue en su pecado. Entonces dice, por cuanto entonces todos pecados. Nadie puede decir, yo nací sin pecado, por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios. Todos es todos. El único que no pecó, el único que nació sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Más nadie. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Yo recuerdo que la vez pasada que estábamos hablando, estábamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? De la carretera y de los carros, ¿verdad? Si usted va por una carretera y en esa carretera no hay, o en ese lugar, en esa ciudad, no hay ninguna ley que le diga a usted que usted no debe ir a 150 kilómetros por hora, que es sumamente rápido, pues usted puede ir a 150 kilómetros por hora y nadie le va a poner ningún tipo de multa y nadie lo va a parar porque no existe una ley que diga que lo que usted está haciendo está mal. Ahora, eso no significa que lo que usted está haciendo a ir a esa velocidad esté bien. Está mal de todos modos. Pero como no hay una ley que lo inculpe, como no hay ninguna ley que le muestre a usted que lo que usted está haciendo es una infracción, usted puede seguir, ¿verdad?, en su velocidad, ¿verdad? Y en su desenfreno, sin que nadie le inculpe ni le ponga ningún tipo de multa, porque no hay ley. Diferente sería si en ese lugar dijera la velocidad máxima aquí es 70 kilómetros por hora. Entonces, si usted fuera 150,
créanme que va a haber alguien que lo va a parar, un policía de tránsito, y le va a decir, mire, usted iba demasiado rápido, porque aquí la ley dice que usted nada más, o la ley de esta carretera dice que usted nada más puede ir a 70, usted está infraccionando la ley, entonces a usted le van a poner una infracción. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Pues antes de la ley, o sea, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Había pecado, pero no se le inculpaba de pecado porque no había ninguna ley que señalara que lo que ellos estaban haciendo era pecado, aunque estaba malo. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, reinó la muerte. Lamentablemente el ser humano ha heredado esa naturaleza caída, esa naturaleza apartada, esa naturaleza enemiga de Dios, esa naturaleza que no quiere saber de Dios, que no quiere buscar a Dios, que no quiere estar en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, en las cosas del pecado. Entonces dice la palabra del Señor, aunque no todos han pecado a la manera de la transgresión de Adán, sí el ser humano sigue y ha seguido pecando desde el momento en que Adán pecó. Adán es figura de aquel que iba a venir en el futuro. ¿Quién es? Cristo. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel, muchos, dice, de aquel uno que es Adán, murieron los muchos. O sea, por la transgresión de un solo hombre, muchos murieron. Espiritualmente, físicamente, muchos murieron. Y abundaron mucho más para los muchos. Vamos a leerlo de nuevo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por medio de Adán, ¿verdad? Muchos perecieron, pero por medio de Cristo, muchos han sido salvados. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Adán pecó en desobediencia, cometió un solo pecado, dice la palabra del Señor, y vino juicio a causa de ese pecado, para condenación. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, por medio de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones, para que nosotros pudiésemos ser justificados, amados hermanos. Y eso, no sé si usted ve el contraste, un solo pecado, ¿verdad? Pasó el pecado a todos, un solo pecado trajo juicio y condenación. Pero en lo contrario, las muchas transgresiones, ¿verdad?, trajo como resultado el don de Dios que por medio de Cristo nos trajo a nosotros justificación. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo no sé si estamos nosotros entendiendo bien lo que Dios nos está diciendo, nos está hablando. Por medio de Adán, el ser humano pasó a un estado de muerte, de condenación, a estar bajo la ira. Pero por medio de Cristo, amados hermanos, nosotros pasamos de un estado de condenación a un estado de salvación, a un estado de vida
a un estado donde la vida reina, a un estado donde nosotros recibimos abundantemente esa gracia y ese favor de Dios y ese don de la justicia de Dios. En otras palabras, ya Dios no nos ve como aquellos que están sin Él en el mundo. Dios nos mira ahora de una manera diferente, no por tus obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora hemos pasado de un estado a otro estado. Antes estábamos bajo el estado de condenación, bajo el estado de enemistad con Dios, bajo el estado de alejamiento de Dios, bajo el estado de maldición, bajo el estado de alejamiento de Dios, pero ahora de separación de Dios y de muerte espiritual y que eventualmente se convertía en una muerte física que traía una muerte permanente de alejamiento de Dios en la eternidad. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ahora reina en nosotros, amados hermanos, que la vida, ya no reina la muerte. Por medio de Jesucristo reina la vida y recibimos esa abundancia de gracia y el don de justicia. Dios nos hace justo por medio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está explicándole a la iglesia en los Romanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya nosotros no estamos en la misma condición de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que no le abren su corazón al Señor. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora nosotros estamos en otra condición. Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora Dios derrama su gracia sobre nosotros y nos declara justos. Estamos ahora en otra condición. Entonces debemos de mirarnos de acuerdo como Dios nos ve. Debemos de mirarnos de acuerdo como Dios ha declarado en su palabra, que Él nos ve a nosotros. Hay muchos cristianos por ignorancia de la palabra de Dios que siguen viéndose como pecadores inmundos delante de la presencia de Dios, que siguen viéndose insuficientes, que siguen viéndose como alejados de Dios, cuando la Biblia dice que por medio de Cristo hemos sido reconciliados, hemos sido hechos cercanos. Ahora estamos en esa gloria de Dios y tenemos la esperanza de esa gloria futura, esa manifestación futura de los hijos de Dios que Dios nos ha prometido, amados hermanos. Hemos cambiado de posición, así como hubo una posición de muerte a los que están bajo esa descendencia de Adán. Vino un cambio de condición y el ser humano pasó a muerte, pasó a enemistad con Dios, pasó a condenación. Ahora por medio de Cristo, ahora somos salvos. Ahora pasamos a ser reconciliados, a ser hijos, a ser amados. Y Dios extiende su gracia sobre nosotros. Y cada vez que yo hablo de esto, me acuerdo de la imagen de Esther, que representa a la iglesia entrando ante el rey sin tener ese permiso de rey, sin tener un mérito propio para acercarse al rey, y el rey extendiendo su báculo. Eso es gracia. Eso es gracia, porque la ley decía que ella tenía que morir, porque si tú te aparecías delante del rey sin que él te hubiera llamado, era muerte segura. Pero él podía extender su báculo, él podía extender la gracia hacia la persona en ese momento, y él lo hizo hacia Esther, y por eso ella no murió. Dios ha extendido su báculo hacia nosotros, amados hermanos. Dios ha extendido su báculo de rey y nos ha extendido su gracia. Su gracia abunda en nuestras vidas de tal manera que ahora podemos acercarnos al rey sin muerte alguna, porque ya el obstáculo que nos separaba de Dios, que era el pecado, ha sido removido por medio de Cristo. Tremendo. Sí, tremendo. Ha sido removido por medio de Cristo. Es la misericordia de Dios sobre la humanidad. Amén. Quiero saludar al hermano Alex
Un abrazo a la distancia a la hermana Blanqui. También dice, hemos pasado de muerte a vida. También, y también quiero saludar a la pastora Leida, dice que ya lo está viendo. Amén. Saludos, amada pastora Leida. Lo está viendo, pero es tremendo lo que tú estás hablando, porque Pablo hace un contraste, ¿verdad? Hace un contraste entre Adán y Jesús. Y mira el contraste que dice, por Adán entró el pecado al mundo, entró la muerte, toda la humanidad fue afectada, pero por Cristo vino la gracia, vino la salvación, vino la vida eterna, y nuestra esperanza no está en el primer Adán. Nuestra esperanza, lo repito, no está en el primer Adán, sino en Jesucristo. Amén. Amén, el último Adán. Entonces ya no estamos condenados porque somos justificados, hermano. Yo he escuchado personas que dicen que sí, yo que soy pecadora, una pecadora que soy. Y yo decía, perdona, si tú no eres pecadora. Antes éramos pecadores, porque no conocíamos. Porque practicábamos el pecado. No conocíamos, no teníamos una relación con Dios, no teníamos una relación con Cristo. Pero al momento de tener esa relación con Cristo, al momento de aceptar a Cristo como nuestro único salvador personal, yo me convierto con Jesucristo coheredero, hijo adoptado. O sea, que nuestro Dios nos ha adoptado como hijos y coherederos junto con Cristo. Entonces nosotros no necesitamos decir que somos pecadores, porque nosotros ya no somos pecadores, somos justificados. Y es allí donde Pablo nos habla a nosotros que por medio de Cristo la salvación es un regalo inmerecido, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es algo inmerecido, es un regalo inmerecido. Y tú y yo tenemos entrada para entrar ante el Padre Celestial. Antes los sacerdotes eran los únicos que tenían esa entrada nada más. Y si alguien entraba, era muerte. Se entraba mal. Se entraban mal. Pero eran ellos los que estaban encargados, no eran el pueblo que estaban encargados. Y si uno de ellos se atreviera a hacer algo del sacerdote, yo creo que ellos morirían. Ellos mueren, ¿verdad? Porque esa era la paga del pecado, es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces ya tenemos entrada, tú y yo somos sacerdotes, somos reyes sacerdotes, amén, y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, amén. Entonces yo creo que usted entiende y comprenda, ¿verdad?, que nosotros estamos, ¿verdad?, en victoria, Tatiana, de verdad que estamos en victoria, ¿verdad?, que este libro de Romanos 5 nos abre los ojos. Y nos abre los ojos, amén, a lo que somos realmente. Y hay que explicar algo, el hecho de que Dios no nos considera ahora o nos mete en el mismo saco de pecadores, no significa que seamos perfectos y que no pequemos. Exactamente. Significa que no practicamos el pecado. Esa es otra cosa. Cuando estamos sin Cristo, practicamos el pecado. Es nuestra manera de vivir, era nuestra manera de vivir, era nuestra manera de comportarnos. Sin tener conciencia. Sin tener conciencia de lo que realmente hacíamos, era, ¿verdad?, vivir una vida de pecado y de oscuridad. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos justifica por medio de la preciosa sangre de Cristo y nos declara justos, de tal manera que cuando el apóstol Pablo escribe las cartas a la iglesia en los diferentes, no dice voy a escribir a los pecadores en la iglesia de Efesios, voy a escribir a los pecadores de la iglesia en Romanos, voy a escribir a los pecadores en la iglesia de Tesalónica, sino que dice a los santos. Y los santos significa, y ser santos es es una posición. Dios te aparta Dios te separa, Dios te consagra. Santo significa que hemos sido santificados, hemos sido separados, hemos sido consagrados para Dios y para la obra de Dios. Somos de Dios y le pertenecemos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir
esa santidad, vivir esa santidad, y ese proceso de santificación dura toda nuestra vida, pero es así como Dios nos ve, es así como Él nos mira por medio del sacrificio de Cristo, porque Él extiende su gracia sobre nosotros, Él extiende su báculo hacia nosotros, y Él ha decidido: yo voy a tener o voy a mostrar gracia a mi pueblo, a mi iglesia, a mis redimidos, a aquellos que han aceptado, aquellos que me han creído en el sacrificio de Cristo, porque esto es por fe. Es lo que está diciendo Blanqui. Justo eso le iba a preguntar de los pecadores. Gracias por hacerme entender la palabra de Dios, ¿sí? Porque amén. Piensan, yo soy pecadora, yo soy pecador. Ya tú no eres pecador, ya tú no eres pecadora cuando tú aceptaste a Cristo. Amén. Tatiana. En ninguna parte, mire, usted puede leer el Nuevo Testamento, en ninguna parte el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como pecadores. Siempre se refiere como a los santos, a los santos. Y vaya que habían dificultades en la iglesia, vaya que había situaciones en la iglesia. Sí, habían dificultades, situaciones, disputas, contiendas, toda clase de cosas. Pecado. Entonces, pero, siempre con el hecho claro de que la iglesia es santa y que la iglesia verdadera no vive una vida de práctica de pecado como aquel que no conoce a Cristo. No significa que no puede pecar, no significa que no puede errar. La Biblia dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Abogado tenemos, si alguno hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Juan, que el que está en Cristo no peca. ¿Qué está diciendo? ¿Se está contradiciendo? No vive en esa práctica de pecado. Constante. No vive en esa práctica constante de pecado. No significa que no podamos cometer errores, fallar, pecar, pero no vivimos en eso. Si pecamos, dice, tenemos abogado a Jesucristo el justo, que Él nos levanta, nos restaura, para que no volvamos a pecar más. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Vete y no lo hagas más. Vete y no sigas por lo mismo, el mismo comportamiento. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, mire, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora tenemos que explicar aquí que la justificación de vida viene a todos los hombres, pero cada ser humano en esta tierra decide de manera personal si acepta o no el sacrificio de Cristo. Recuerde que todo esto tiene que ver con la fe. Todo esto funciona por medio de la fe, de creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios. Recuerden lo que decía la palabra de Dios en los capítulos anteriores. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. No creyó solamente en Dios, le creyó a Dios. Entonces, aquí el secreto está en creerle a Dios, en creer lo que Él ha dicho en su palabra, en creer en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, en creer en que su sangre nos limpia de todo pecado, en creer en que la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y nos da esa amistad con Dios nuevamente, en creer que somos santos delante de Dios, en creer en que Dios extiende su gracia abundante y nos declara justos. Tenemos que creerlo, y el problema es que hay muchos cristianos que no lo creen. Y eso es por falta de identidad. Muchos cristianos no creen lo que la palabra de Dios dice, porque se ponen a ver las cosas que se ven y no las que no se ven. Y comienzan a creer
en lo que ellos experimentan, comienzan a creer en sus propias experiencias, comienzan a creer en su propio razonamiento, en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen que es así, en vez de ir a la palabra y mantenerse firme. Mire lo que decía el apóstol Pablo, que él se mantenía firme en esa esperanza, firme en eso que Dios había hecho por él en la cruz, en esa gracia que Dios había manifestado. Es que hay muchos cristianos, Tatiana, que no tienen convicción, no tienen identidad. Y eso es lo que pasa, que como estás viendo lo que está pasando en las redes sociales, diferentes predicadores, ¿verdad? Te dicen cómo debe ser un cristiano. Y muchos piensan, bueno, entonces yo estoy mal, entonces yo no merezco ser justificada, yo no merezco ser salva. Quiere decir porque hay ¿cómo te puedo decir? Un estándar, ¿verdad? De cómo como cristiano yo debo ser. Entonces todas estas cosas que están ocurriendo en las redes sociales da a entender que la persona se sienta menospreciada o se siente que no vale nada. Entonces Jesucristo pagó ese precio por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. O sea, tú tienes que entender que tú fuiste llamada, tú tienes que entender que hay un propósito, tú tienes que entender, ¿verdad?, que Dios te separó, tú tienes que entender que no solamente te justificó, sino que te santificó y te separó. Entonces tú tienes que ser diferente al mundo, y el mundo no te va a comprender, no te va a entender. Aún tu esposo, tus hijos que son inconversos, no te van a comprender, no te van a entender de por qué ya tú no eres como eras antes. Que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas que ya tú hacías antes, ya tú no las haces. ¿Por qué? Porque Jesucristo entró a tu vida y trajo esta justificación, trajo ese regalo que es la salvación. Entonces yo creo que Tatiana, que es tremendo, ¿verdad?, lo que Jesús, ¿verdad?, está haciendo en la vida del ser humano, porque hoy en día se habla de tantas cosas, como tú dices, se habla de la plata, o se habla del dinero, o se habla del yo, de lo que Dios me va a hacer, lo que Dios quiere hacer en mi vida, de la gloria sobre mi vida. Y no es que no sea importante que la gloria de Dios, no importa que no sea importante la bendición de Dios, pero también es importante que usted sepa que Jesucristo pagó el precio por ti, para que ya tú no fueras una persona errante, para que tú fueras un hijo de la calle. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios marcada, llamada, ¿verdad?, para traer el cielo a la tierra. Entonces yo creo que eso es importante, Mirna, lo que tú acabas de decir, porque el evangelio no se trata de nosotros. Hoy día el evangelio ha quitado a Cristo del medio, y ahora han puesto al hombre en el medio. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a, la gloria de Dios en ti, lo que tú quieres de Dios, lo que Dios te va a dar, y lo que te persigue, mira, van a pagar. Cuando la palabra de Dios nos muestra es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Eso la Biblia lo dice, pero ahora por medio de Cristo, Él rompió esa esclavitud del pecado. Ahora nosotros podemos elegir no pecar, amados hermanos. Dios nos da la libertad para que no vivamos en ese constante pecado. Por medio de Cristo tenemos libertad. Entonces es importante, es tremendo todo lo que estamos hablando aquí, lo que está hablando la palabra del Señor. Vuelvo a leer el 18, dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, ahora nosotros somos declarados justos. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Y yo no sé si se puede repetir eso lo suficiente para que nosotros entendamos. Mire, por medio de Adán, nosotros entendimos que éramos pecadores. Y entendimos que
que estábamos sin Dios y sin esperanza, pero por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que está hablándonos aquí el apóstol Pablo. Ahora nuestra condición cambia. Ahora somos justificados por medio de Cristo. Fuimos declarados pecadores, pero por medio de Adán fuimos declarados pecadores, ahora por medio de Cristo, ahora somos declarados justos. Usted es justa, amada Blanqui, usted es justo, amado hermano que me escucha. Somos justos delante de la presencia de Dios, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores que los demás, sino por medio de Cristo, por medio de la fe, porque hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante porque no es automático. Jesús, por medio de la obediencia de uno, mire, esto es tremendo. La desobediencia, amados hermanos, de un solo hombre, Adán, hizo que todos fuéramos constituidos pecadores, pero la obediencia de uno, Cristo, hizo que todos nosotros fuéramos constituidos justos, pero solamente por medio de Cristo. Él es la puerta estrecha, Él es el camino angosto, porque ancho es el camino, dice, muchos son los que cogen por ese camino, pero Cristo es el camino angosto, es la puerta angosta, es la puerta angosta por el cual nosotros tenemos que entrar. Sí, somos constituidos justos, pero es por medio de Cristo. No es algo automático, sino que tenemos que entrar por Cristo. Pero la ley, mire, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es que por medio de la ley que nosotros nos enteramos, o que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está mal. Nosotros no entendiéramos lo que la ley dice, no matarás. Pero si no hubiera una ley que lo dijera, amados hermanos, aquí abundaría la matanza. Si ya lo están haciendo, imagínate. Abundaría la matanza, pero no hay una ley que diga que eso está mal. ¿Usted se imagina usted en un país donde no hay una ley que condenara el asesinato? El quitarle la vida a otra persona, cada persona andaría allí matando a otra sin ningún tipo de consecuencia. No existiera gente en la tierra. Exactamente, o sea, no significa que lo que se está haciendo esté bien, porque no hay ningún tipo de reprimenda o de transgresión. Significa que como no hay ley, no hay castigo. Pero la ley hace que sobresalga la transgresión. Y entonces cuando la ley dice no matarás, y entonces alguien mata, nos damos cuenta de que está malo, que está incorrecto y que eso tiene algún tipo de consecuencia y castigo. Y dice que la ley es lo que se introdujo para que nosotros se resaltara el pecado en nuestras vidas, porque donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie de pecado, aunque esté pecando. Pero cuando hay ley, entonces el pecado comenzó a abundar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mas cuando el pecado sobreabundó por causa del conocimiento de la ley, Dios sobreabundó su gracia. Qué tremendo, su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Dios sobreabundó su gracia y Él decide, ahora como Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, ahora yo como Dios decido perdonar las transgresiones de aquellos que se arrepienten, de aquellos que reciben a Cristo, aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que aceptan que Cristo murió por ellos y en su lugar en la cruz del Calvario. Entonces ahora
yo sobreabundo mi gracia sobre estas personas, para que así como el pecado reinó para muerte. Mire, el pecado era un rey tirano que tenía al ser humano amarrado, que tenía al ser humano encarcelado. Así también, dice, la gracia reine. Ahora la gracia es la que está reinando por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Le damos gracias al Señor, Mirna, por este tiempo de gracia. Un tiempo tan privilegiado. Hay mucha gente que no conoce ni entiende la palabra de Dios. Porque el ser humano hace y deshace. Dios extiende su gracia. El ser humano está haciendo maldades, abundando en pecado, pero Dios sobreabunda en su gracia. Dios sobreabunda en su favor. El ser humano merecía el juicio de Dios inmediato. El ser humano merece la muerte, pero Dios extiende su gracia. Y mira, Dios está extendiendo su gracia todavía. Dios está extendiendo su gracia, todavía tiene ese báculo extendido para todo aquel que se quiera arrepentir, para todo aquel que se quiera volver. Sí, el ser humano peca y sigue pecando y haciendo lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios sigue abundando de su gracia y de su favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue llamando al ser humano al arrepentimiento. Dios sigue llamando al ser humano que se vuelva en amistad con Dios. Dios sigue llamando al ser humano, amados hermanos, que regrese a los caminos del Señor por medio de esa gracia maravillosa. Es maravilloso, amados hermanos. De hermana Blanca dice, mi Biblia dice que para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Es así. La gracia reina. El pecado reina, pero la buena noticia es que la gracia reina también. Para traer, ¿qué dice la palabra del Señor? Para traer vida. La gracia reina por medio de la justicia. ¿De quién? De aquel que nos hace justo, de Jesucristo, para vida eterna, porque eso es lo que Dios quiere, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que el ser humano se pierda. Él pagó un precio muy grande, muy alto, por todos y cada uno de los seres humanos de esta tierra. No hay ser humano que haya nacido en esta tierra por el cual Cristo no haya pagado un precio. Por Él no quiere que se pierda, pero la decisión es de cada ser humano. La decisión, Dios le ha dado libre albedrío, libre voluntad a cada ser humano para volverse a Él. Yo decía en estos días que Dios no crea robots. Dios no nos ha creado como robots que obligatoriamente tenemos que estar con Él. Él por amor creó seres humanos con voluntad, con libre albedrío, seres vivientes, porque los ángeles también tienen esa libre voluntad de escoger, amados hermanos. Y Dios nos creó a nosotros por eso. Así también la gracia reina. Reine por la justicia de Cristo. Por aquel que nos hace justo. ¿Para qué? Para vida eterna. Y la vida eterna comienza aquí en la tierra. Él nos da de su vida. Él nos da esa vida eterna. Esa vida comienza aquí en la tierra. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo se lo debemos a Jesucristo. Esa salvación, esa reconciliación, esa gracia. La gracia está abundando. Hay un tiempo de gracia, amados hermanos. Ese tiempo de gracia todavía está abierto para todo aquel que quiera venir a beber de las aguas de vida, a beber de Cristo Jesús, el agua de vida, el pan que da saciedad a nuestra alma y a nuestro ser. Amén. La puerta está abierta. La puerta está abierta. En Romanos 5 nos recuerda que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, y que por medio de Jesucristo hemos sido justificados, reconciliados
y lleno de esperanza. Y aunque el pecado entró al mundo por Adán, la gracia y la vida eterna llegaron por medio de Cristo. Y hoy tú y yo podemos vivir confiadamente. Sabemos que somos amados, sabiendo que somos perdonados y llamados a caminar en victoria. Amén. Entonces Amén. Yo creo que usted se ha gozado. Tremendo, ha dado tremendo este capítulo 5. Este capítulo 5, amén, ha sido tremendo. Y yo quiero orar por alguien que no conoce a Cristo. O sea, hay alguien que dice, ¿sabes qué? Escuché el mensaje y yo quiero aceptar a Jesucristo porque es por medio de Él que usted puede ser perdonado, justificado, y por medio de Él que usted va a obtener esa esperanza, amén, es por medio de Él que usted va a tener esa fe inquebrantable, es por medio de Jesucristo, no por medio de ninguna imagen, no por medio de nadie, usted va a tener esa paz. Esa paz no la puede dar el político, no lo puede dar ni tu papá ni tu mamá. Esa paz solamente lo puede dar Jesucristo. Jesucristo fue el único que pagó el precio por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por medio de ese Adán, nosotros recibíamos, ¿verdad?, muerte, pero por medio de Cristo recibimos vida. Por medio de Adán, enfermedad. Por medio de Cristo, sanidad. Por medio de este Adán, el primer Adán, recibíamos muerte, condenación eterna, pero por medio de Cristo yo tengo vida y vida eterna. Entonces, si hay alguien que no conoce a Cristo, que su vida estaba, si usted conoce a esa persona, reenvíele esta hermosa enseñanza de Romanos 5, y que él pueda entender y comprender que Dios lo está llamando, que el día de mañana no les he prometido a nadie. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de entregar tu vida a Él, entregarle tu vida a Cristo, a Jesús, el único que pagó el precio por ti y por mí. Si usted puede hacer esta oración, si usted se siente vacío, si usted necesita a Cristo en su corazón, haga esta oración conmigo. Y Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme de mis pecados y de la muerte, y para restaurarme al Padre. Elijo ahora apartarme de mis pecados, de mi egoísmo y de todo aquello de mi vida que no te agrada. Te elijo a ti, me entrego a ti, recibo tu perdón y te pido que tomes el lugar que te corresponde en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Ven y reina en mi corazón, lléname de tu amor y de tu vida. Ayúdame a ser una persona verdaderamente buena, amorosa, una persona como tú. Restáurame, Jesús, dile, restáurame. Vive en mí, ama a través de mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted dice esta oración, déjame decirte que el Señor Jesús entró en su corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 4 cosas. 1. Habla con Dios como si tú hablaras con tu mejor amigo. 2. Ve a una iglesia donde se te hable que Cristo sana, salva y viene otra vez. 3. Según los evangelios, ¿verdad? Está Marco, Mateo, Lucas, el evangelio de San Juan. Allí vas a poder conocer, ¿verdad? Y que a todos los demás también, pero como este es el más sencillo, ¿verdad? Empieza por ahí. Vas a poder conocer a Dios como tu Padre Celestial, a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Y vas a conocer también al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo, porque el Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo es más real que tú y que yo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesús dijo, yo me voy, y le conviene que yo me vaya, si no, no mandaría el Consolador. Entonces el Consolador está para guiarnos, para instruirnos, para conviccionar al mundo, ¿verdad?, de pecado. Así que ame al Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo
Amén. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Y por último, testifique lo que el Señor ha hecho en su vida. Así que, Tatiana. Bien, sin más, amados hermanos, pues hemos llegado al tiempo final ya de este tiempo de oración. Vamos a estar orando por los hermanos, por todos los que están aquí y todos los que nos verán en diferido. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de los Romanos, de la epístola a los Romanos. Gracias por este maravilloso capítulo 5 que nos habla, Señor Dios Todopoderoso, de nuestra condición, Señor Padre Santo, con la cual veníamos, Padre Santo, como descendientes de Adán, pero nos habla y nos declara que ahora, Señor, por medio de Cristo, hemos sido reconciliados. Por medio de la fe, Señor, hemos sido hechos aceptos, somos santificados, somos justificados, somos salvos de la ira. La ira no es para nosotros, el castigo no es para nosotros, Señor. La ira venidera no es para nosotros, Dios. Oh Padre, gracias, Señor, porque nos has hablado que tú extiendes tu báculo de gracia y de favor, que el pecado sí está abundando, pero que tú estás sobreabundando tu gracia, porque estás dando oportunidad, porque estás abriendo, porque has abierto un tiempo, Señor, un tiempo de oportunidad para salvación a todo aquel que cree, Señor, al judío primeramente y después, Señor, al no judío, Señor, al griego y a todos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra que nos enseña cuál es nuestra posición en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Padre, gracias, Señor, porque cada vez más tú nos das claridad acerca de nuestra identidad, de quiénes somos, de que somos tus hijos, que estamos en amistad contigo, Señor. No estamos en guerra. Tú no estás peleado con nosotros, Señor. Señor, hemos sido reconciliados contigo, Padre. Tú no estás enojado con nosotros. Tú estás en paz, justificado pues. Por la fe tenemos paz para contigo. Entre tú y nosotros hay paz, Señor. Entre tú y nosotros hay reconciliación, Señor. Gracias por la vida eterna que comienza desde este día, Señor. Desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por esa vida eterna que tú nos regalas por medio de Cristo. Gracias por esa esperanza que no avergüenza, Señor. Oh sí, porque esperamos en ti, esperamos en tu palabra, esperamos en lo que tú has dicho y lo que tú has prometido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, por aquellos que estarán en diferido. Amados hermanos, pues llegamos al final de esta transmisión. Nos despedimos de ustedes por no de la presencia del Señor, no sin antes invitarles a todos y a cada uno de ustedes. Amén. A nuestra siguiente transmisión, que será el día de mañana, donde estaremos con el programa Una Palabra de Dios para Ti, y después el tiempo de intercesión. Amén. Esta vez la palabra va a ser traída por mi hermana Mirna y luego seguiremos por el tiempo de intercesión. Invita a alguien. Invita a alguien que esté enfermo, a alguien para poder orar una por persona sus que está peticiones, pasando por necesidad, por alguien que está pasando por alguna circunstancia, y usted también, si tiene algún familiar, invítelo para que pueda estar con nosotros también y poder orar y poder interceder, escuchar la palabra y a la vez también pueda orar con nosotros. Necesitamos también la oración, necesitamos de la intercesión, necesitamos, hermano, en este tiempo, cómo está la juventud, cómo está la violencia, cómo está las guerras, cómo está lo que es las plagas, las enfermedades, todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y necesitamos la oración, que usted nos acuerpe y nos apoye a nosotros y orar juntos. Amén, porque eso es lo que se quiere, que usted y yo comencemos a orar juntos. Así que no, y recuerde, la oración eficaz del justo mueve mucho, tiene mucho poder. A las 6 de la tarde queremos empezar, si el Señor nos permite, porque hoy empezamos un poco tarde, el estudio es a las 7 Amén. De la noche, no es a las cada 8, 15 días los miércoles. Cada 15 días los miércoles, a las 7 de la noche. Tuvimos un percance
Así que es a las 7. Mañana a las 6 le invitamos cordialmente a que usted esté con nosotros a través de este grupo Lumbrera Mi Camino Pan de Vida. Suscríbase, siga la página Lumbrera Mi Camino Pan de Vida, se llama igualito. Siga la página el canal de YouTube Lumbrera Mi Camino Pan de Vida, y así nos estará ayudando a que esta palabra corra y sea glorificada, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. Yo quiero saludar a la hermana Blanqui, amén. Gracias, hermana Blanqui, por estar allí, por compartir, saludar. ¿Verdad? Creo que estaba el hermano Alex, la hermana Marcela, también. Saludar también a la pastora Leida, que nos estaba viendo, a la pastora Yesenia, que había entrado para escucharnos, pastora Yesenia de Puerto Rico también. El hermano Antonio García. Bendecimos la vida del hermano Antonio García, amén. Amén. Gloria al Señor. No sé a quién, déjame ver quién. Alex, el hermano Alex Mendoza, la hermana Rosa Reyes. Dios te bendiga, amada hermana. Contreras, amén. Amén, gracias, hermana. Gracias por estar en sintonía. Y compartan esta transmisión para que pueda llegar hasta los últimos de la tierra. Espero que esta transmisión le haya sido de bendición como ha sido para nosotros, amén. Así que nos despedimos, ¿verdad? De esta plataforma más. No de la presencia de nuestro Señor. Y pues le invitamos para el próximo miércoles de Más Arriba, donde seguimos con Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué dice Romanos, Diana? ¿Qué dice Romanos? Capítulo 6 habla muertos al pecado. Esto va a estar tremendo. Así que no se lo pierda. Así que amén. Esto se está poniendo bueno a todos. Dios le bendiga. Abrazos a la distancia. Besos y será hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios les guarde. Chao, chao. Pasen excelente noche.